El día de hoy hablaremos de los mitos sobre transgéneros y hormonización. El trastorno de identidad de género es una condición por la cual una persona con un sexo biológico determinado se identifica con las características del sexo opuesto, sintiendo el deseo y la necesidad de vivir y comportarse como tal. Esta situación se puede dar tanto de masculino a femenino como de femenino a masculino y presentarse tanto en niños como en adultos. A las personas con sexo biológico femenino que se sienten hombres se les suministra hormonas masculinas, testosterona, que provoca el cese de la menstruación, el aumento de vello facial y de la libido, la aparición de acné, un mayor desarrollo muscular y gravedad en la voz, y la disminución del tejido mamario. En el caso contrario, se les administra medicamentos para inhibir la acción de la testosterona y se les suministra hormonas femeninas, estrógenos, que causan una disminución de la libido y del crecimiento del vello facial y corporal, o incremento del tejido mamario, una distribución acorde de la grasa y una leve modificación del tono de voz. Relacionados con el trastorno de identidad de género y hormonización, existen numerosos mitos, muchos de los cuales no son ciertos. Seguramente ya escuchaste que transgénero y homosexualidad, intersexualidad y travestismo son lo mismo, y que se trata de personas enfermas y confundidas. También que los tratamientos deben iniciarse en la niñez y que los cambios físicos demoran mucho en percibirse, que no son efectivos y que la mayoría se arrepiente con el tiempo. Para desterrar alguna de estas creencias, en este video te contamos la verdad sobre cada una de ellas. La información de este video es tomada del libro Develando Mitos del Dr. Mario Vega Carbó, médico endocrinólogo con más de 20 años de experiencia. Este y otros libros están disponibles en Amazon.com. En la descripción de este video te dejaremos el link. Comenzamos con los mitos. ¿El trastorno de identidad de género ocurre por un problema hormonal o por un trauma sufrido en la niñez? Falso. De momento, la causa de este trastorno no se conoce. Los estudios realizados destacan que las condiciones psicosociales no serían concluyentes, y la crianza y el ambiente en la que la persona se desarrolla no jugaría un rol decisivo en este aspecto. ¿Sexo y género son lo mismo? Falso. El sexo hace referencia al estado biológico de una persona y está asociado a atributos físicos como los cromosomas, la prevalencia hormonal y la anatomía interna y externa. El género, en cambio, está relacionado con las actividades, las conductas y los roles establecidos socialmente para hombres y mujeres. ¿El trastorno de identidad de género y la homosexualidad son lo mismo? Falso. Este trastorno se refiere a la identidad y no a la orientación sexual. Los homosexuales y las lesbianas no rechazan su sexo biológico, sino que sienten atracción por alguien del mismo género. Por el contrario, una persona transgénero puede ser gay, heterosexual, bisexual, asexual o tener otra preferencia. ¿Transgénero y travesti son lo mismo? Falso. Travestirse es ponerse ropa que se considera del otro género, ya sea por un gusto o por divertimiento. En cambio, el transexual no juega con su identidad, sino que se identifica con las características del sexo opuesto, sintiendo el deseo y la necesidad de vivir y comportarse como tal. ¿La transexualidad es lo mismo que la intersexualidad? Falso. Las personas intersexuales son aquellas cuyos genitales no se han formado de una manera normal, mientras que las transexuales sí tienen desarrollados sus genitales de forma estándar, pero esto no se corresponde con su identidad. ¿Solo son transgéneros las personas que se operan? Falso. La identidad de género no pasa ni por el sexo biológico, ni por operarse, ni por someterse a un tratamiento hormonal. Esas son decisiones personales de cada uno. La identidad pasa por el género con la que la persona se identifica y cada uno decide qué hacer con su cuerpo y cómo expresar su condición en los diferentes entornos públicos y privados. ¿Los transgéneros son personas confundidas? Falso. Ellos no están confundidos. Por el contrario, tienen muy claro a qué género pertenecen y cuál es su identidad, más allá del sexo biológico con el que nacieron. ¿Los tratamientos de hormonización demoran mucho en mostrar resultados perceptibles? Falso. El tratamiento de hormonas es progresivo y sus resultados dependen de muchos factores, como la edad, la genética familiar y las características físicas.
¿El tratamiento de hormonización culmina una vez que la persona obtiene la imagen física que desea? Falso. El tratamiento debe mantenerse de por vida, ya que, si bien algunos cambios son irreversibles, como el crecimiento de las mamas o el aumento del vello en el cuerpo, otros pierden sus efectos si se interrumpen. ¿Lo recomendable es comenzar el tratamiento hormonal en la niñez? Falso. La terapia hormonal no suele usarse en niños. Por lo general se recomienda iniciar el tratamiento a partir de los 16 años para garantizar que esta condición se mantenga en el tiempo y que no se vaya a modificar. ¿La hormonización tiene ciertos riesgos para el paciente? Verdadero. En el caso de la masculina, algunas de las posibles complicaciones son la sobreproducción de glóbulos rojos, el acné, la calvicie, la apnea del sueño y la cantidad anormal de lípido en la sangre. En la femenina puede haber trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, triglicéridos altos, cálculos biliares, disminución de la libido, disfunción eréctil, alto nivel de potasio, diabetes y enfermedades cardiovasculares. ¿La hormonización puede causar esterilidad? Verdadero. El riesgo de padecer esterilidad permanente aumenta con el uso prolongado de hormonas, sobre todo cuando la terapia se inicia antes de la pubertad. ¿Con un tratamiento hormonal es posible alcanzar una modificación corporal completa? Falso. Si bien se consiguen muchos cambios que permiten asemejarse al género deseado, algunas características físicas no pueden modificarse y requieren de intervenciones quirúrgicas para completar la transformación. ¿Los resultados de la hormonización no suelen ser satisfactorios? Falso. Estos tratamientos suelen reducir la gravedad de la disforia de género, la angustia psicológica y emocional, y mejorar el funcionamiento social, la satisfacción sexual y la calidad de vida de los pacientes. Con el tiempo, la mayoría de las personas se arrepienten de haber realizado la hormonización. Falso. Las tasas de arrepentimiento son inferiores al 3%, y en la mayoría de los casos se deben a la pérdida del apoyo familiar y social, la inestabilidad personal o la aparición de eventos traumáticos. ¿La hormonización masculina puede causar clitoromegalia? Verdadero. Este tratamiento puede causar una hipertrofia del clítoris, en el que este órgano presenta un tamaño más grande de lo normal, que puede asemejarse al de un pene pequeño. ¿La hormonización puede provocar un envejecimiento prematuro? Falso. Las hormonas no producen un envejecimiento del organismo ni nada por el estilo. ¿El alcohol y el tabaco no influyen en el tratamiento de hormonización? Falso. El consumo de esta sustancia junto con las hormonas pueden provocar lesiones a nivel cerebral, cardiovascular, hepático y renal, por lo que deben ser evitadas. ¿En algunas personas las hormonas no les hace efecto? Falso. No se han registrado casos de personas que no respondan a las hormonas sexuales. Algunas se desarrollan más rápido que otras, pero nadie se mantiene neutral en la terapia. ¿No todas las personas pueden someterse a una hormonización? Verdadero. La principal contradicción es padecer algún tipo de cáncer sensible al estrógeno o a la testosterona. Además, algunas condiciones de salud como la obesidad, la dislipidemia, la enfermedad hepática, la epilepsia, el embarazo y la insuficiencia cardíaca imponen determinadas precauciones o limitaciones a los tratamientos. ¿La hormonización solo se puede realizar en la adolescencia? Falso. No existe un límite de edad establecido para la terapia hormonal. ¿Es mejor realizar un tratamiento hormonal por cuenta propia? Falso. La automedicación aumenta los riesgos de complicaciones y efectos adversos. Por ejemplo, tomar altas dosis de anticonceptivos orales o inyectables puede causar trombosis venosa, un incremento de la prolactina, alteraciones en el colesterol y cáncer de mama, mientras que el exceso de testosterona sube el riesgo de poliglobulina y alteraciones en el hígado. ¿Las personas transgénero constituyen un tercer género? Falso. La gran mayoría de estas personas se identifican de manera muy clara, como hombres o como mujeres, no como un tercer género. En la niñez, la mayoría de los casos de trastorno de identidad de género se da en niños que se sienten niñas. Falso.
Esta idea se debe a que la mayoría de los padres que consultan a un especialista se sorprenden al ver su hijo varón jugar con muñecas. En cambio, cuando sucede al revés y son las niñas las que quieren jugar con coches o pelotas de fútbol, no les resulta tan llamativo. ¿Los transgéneros tienen problemas mentales? Falso. Ser transgénero no es una enfermedad mental, sino una identificación de género. ¿El tratamiento de hormonización genera una mayor exposición pública? Verdadero. Adecuar el cuerpo al nuevo género visibiliza aún más al paciente, lo que puede aumentar su exposición con la familia, la pareja y los compañeros de trabajo o estudio. Por ello es importante acompañar al tratamiento con atención social o psicológica para ayudarlos y facilitarles el proceso. ¿El trastorno de identidad de género siempre se presenta en la niñez? Falso. Eso depende de cada persona. Muchas tienen conciencia de su identidad de género desde muy temprano en la niñez, mientras que otros pueden sentirlo más adelante, incluso de adultos. ¿En el pasado no había personas transgénero? Falso. En muchas culturas y sociedades de la antigüedad hay registros de personas trans. Este es un tema que siempre ha existido, solo que ahora tiene un poco más de visibilidad. Al hablar abiertamente sobre identidad de género, ¿se fomenta que hayan más personas transgéneras? Falso. La sexualidad o identidad de género no se modifica de manera espontánea ni surge a demanda. Las personas no cambian quiénes son o cómo se sienten por recibir información al respecto. Ante el primer signo de niños transgénero, ¿hay que consultar a un especialista? No necesariamente. En la mayoría de los casos, lo mejor es esperar hasta la pubertad. Los niños suelen explorar y experimentar, y el hecho de que se comporten y adopten actitudes o conductas esperables del género opuesto puede deberse a diversos factores, como querer llamar la atención o desear ser como la mayoría de sus hermanos. ¿El trastorno de identidad de género es una enfermedad que se puede curar? Falso. Las identidades de género no son enfermedades, sino una parte de diversidad humana. Si se obliga al niño trans a vivir de acuerdo a su sexo biológico, ¿con el tiempo el tema se soluciona? Falso. Obligar a un niño a vivir y comportarse de una forma que no siente puede ser peligroso y frustrante. Esto puede causar un gran sufrimiento emocional y está demostrado que no cambia con el tiempo. ¿Los niños no están capacitados para identificar cuál es su género? Falso. Distintos estudios científicos han demostrado que niños de apenas 5 años responden correctamente a las pruebas de evaluación como las personas se ven a sí mismas dentro de los roles de género. ¿Las personas transgénero son peligrosas para los niños? Falso. No hay vinculación alguna entre ser gay, lesbiana, bisexual o transgénero y el abuso de menores. ¿Permitir que las personas trans usen el baño o el vestuario que coincida con su identidad de género es peligroso? Falso. Como es lógico, las personas transgénero generalmente prefieren usar el baño o el vestuario que coincide con su identidad de género. No hay ninguna evidencia que eso implique algún peligro de voyeurismo o asalto sexual. ¿Los hombres son de una manera y las mujeres de otra? Falso. Esta creencia parte de que lo biológico determina los gustos, deseos, sentimientos y formas de actuar y de vestirse. Sin embargo, no hay una manera determinada de ser hombre o ser mujer, ni actividades, comportamientos o formas que sean exclusivas de cada uno. ¿La identidad de género se aprende? Falso. La identidad de género no tiene relación con la conformación familiar, con la experiencia, con la educación o con las relaciones sociales. ¿Existen personas que no se sienten ni hombres ni mujeres? Verdadero. Hay personas intergénero que no se sienten pertenecientes ni al género masculino ni al género femenino, rompiendo con el concepto binario de un hombre o mujer. ¿La persona transgénero solo busca llamar la atención? Falso. Muchas personas transgénero sufren de estrés.
ansiedad o depresión, pero no para llamar la atención, sino debido a la discriminación y la dificultad de ser aceptados por el resto de la sociedad tal como son. ¿Ser transgénero es una elección? Falso. Al igual que la orientación sexual, la identidad de género no se elige, es simplemente quién la persona es. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda sobre el trastorno de identidad de género, la hormonización y algunos de sus mitos, lo ideal es siempre consultar a tu médico endocrinólogo. Suscríbete a este canal, danos un like y comenta. No olvides que los libros del Dr. Mario están disponibles en Amazon.com. En la descripción de este video te dejaremos el link.